Y es que gracias a este tránsito y al estar como de cuarto presentador, ayuda mucho el haber escuchado a Ramón hablar de los dolores, a Magdalena hablar de las realidades muy inspiracionalmente. Y es que la realidad la conocemos todos por distintas historias, distintas formas. El tema de la experiencia humana ha salido en todas las presentaciones, ha sido parte del contexto porque es la realidad de lo que somos. Eso era la Plaza San Pedro en el año 2005, donde 2005 estamos hablando de historia bastante reciente para la mayoría de acá. 8 años después, esto es lo que vemos en la Plaza San Pedro, y solo habían pasado 8 años, donde la inteligencia de elementos, dispositivos digitales, hacía que la realidad de lo que se estaba viviendo ahí fuera compartida y fuera una experiencia totalmente distinta y empezara a generarse lo que en ese momento todavía muchos no sabíamos, pero que hoy en día es lo que vivimos. Luego vino el 2020. Ya claramente, evidentemente para todos, tenemos un antes del COVID y un después del COVID. Ya no es AC solamente Cristo. Ahora el DC y el AC es COVID, lo que marca nuestra diferencia en nuestros negocios. Y todo ello ayudó, contribuyó a que los bancos, también se nombró ahora en la mañana, los bancos cambiaran también su forma de conceptualizar las plataformas y los negocios y empezó a aparecer la multicanalidad como solución a las necesidades de ese momento de los usuarios. Y la multicanalidad empezó a generar otra era de grandes problemas que se empezó a resolver. ¿Y cómo se resolvió la multicanalidad? Con la omnicanalidad. Y la omnicanalidad, que para muchos todavía sigue siendo un reto, y afortunadamente, porque si no, no tendríamos tanto trabajo algunas empresas que trabajamos en este entorno, pero es que es de la realidad de donde venimos y hacia el mundo al que vamos. La omnicanalidad empezó a resolver varios problemas técnicos y varios problemas de negocio, al prestar la oportunidad a las instituciones a comunicarse con sus usuarios y a los usuarios a entender o recibir mejor experiencia de las organizaciones. Afortunadamente, hoy me acompaña nuestro socio y aliado de negocios, Kevin, por favor, para poder entonces ayudarnos a entender y explicar algo que cuando no tienes la capacidad suficiente para poder generar los resultados esperados, pues ¿qué hacemos? Llamamos a un amigo, Kevin. Kevin viene desde abajo, un poco más abajo donde viene Patricio, él viene de Argentina, y ellos tienen una capacidad que es notable y necesaria para todos. Ellos tienen el arte de poder entender qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos queriendo, anticipar aquellas cosas que deseamos, que todavía ni siquiera nosotros mismos sabemos que las estamos deseando, porque estamos actuando en cada uno de los momentos. Creo que Magdalena hizo referencia a que olvídense, a que aunque no tengamos algunos canales y pensemos que no estamos siendo observados, lo estamos. Nosotros resolvimos ese problema con la presentación de nuestro concepto de omnicanalidad a través de una plataforma. Y sí, es una plataforma omnicanal, es una plataforma que brinda una súper mejor experiencia a todos los usuarios que la usan, a las instituciones que la implementan, pero adivinen que todavía falta mucho más. Todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de machine learning, todo el tema de lo que estamos viviendo es desbordante, pero para que eso genere una diferencia en las instituciones y cada uno de las instituciones que hoy en día están acá logren mejores y más objetivos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, Luis, un poquito siguiendo con la historia que contaba Luis, 2005, 2013, 2020, traemos una foto del 2017 en donde evidentemente las grandes corporaciones, ¿no? Las Big Tech, ahí hay algunas, basaban su economía en los datos, ¿no? O sea, básicamente hacían mucho uso extensivo de este activo, ¿no? Porque de esa manera lo definen ellos, hacían uso de este activo para al final del día estar redefiniendo la manera en la que hacemos negocios, ¿no? Entonces nos parecía súper importante a nosotros, en el momento en el que fundamos la compañía, empezar a entender cómo este activo lo podemos acercar a las diferentes
llamémosle a los diferentes productos, a los diferentes servicios, ¿no? Luis contaba una historia de cómo se empezó a democratizar el acceso, ¿no? Ahí esa foto con todos los teléfonos, ¿no? Cómo se empezó a democratizar el acceso, cómo empezaron a haber muchísimos canales, y básicamente cada uno de esos canales es una experiencia distinta, ¿no? O una experiencia específica en cada uno de esos canales. Entonces un poquito lo que nosotros venimos a traer arriba de la mesa y que venimos trabajando hace tiempo con Luis es poder combinar, ¿sí?, la inteligencia a los procesos conocidos, ¿no? Porque los procesos conocidos, bueno, Magdalena mencionaba esto de reinventarse constantemente en las aplicaciones, ¿no? Y creo que también es fundamental entender que hay una parte de la inteligencia, no la vamos a estar discutiendo, ¿no? Hay una parte de la inteligencia, esta es del 2023, abril, ¿sí? No estamos discutiendo que el dato es un activo, no estamos discutiendo que tengo o no que tener AI, sino de qué manera yo voy a poder integrar de la mejor forma esto que está hoy en el ecosistema, esto que está en el landscape, ¿sí?, de tecnológico, cómo lo voy a integrar a mis productos, a mi servicio, a mi negocio, para crear un valor diferencial para mi cliente de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo que nosotros venimos a traer, ¿sí? Y los venimos a invitar con Luis a subirse a la economía de la experiencia, ¿no? Venimos de una economía de productos y servicios, ¿no? Vendo tarjetas de crédito, nosotros trabajamos mucho para el segmento financiero, ¿sí? La gran mayoría de nuestros clientes son bancos, y venimos de un mundo en el cual nos piden, ayúdame a colocar una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, ayúdame a redefinir mi apetito al riesgo porque quiero salir a colocar más préstamos. En Argentina es todo un arte colocar préstamos con las tasas y con la inflación, así que todo el tiempo estamos haciendo proyectos de esas características. Pero nosotros lo que invitamos, y creo un poco ahí el cambio, ¿no?, de mindset, ¿no, Luis? Que hablábamos también, hablábamos de este cambio de mindset, o Ramón hablaba de cómo ser un chef, ¿no?, en toda esta historia pensemos en realidad qué experiencia le quiero configurar a mi cliente, ¿no? O sea, no pensemos que yo le quiero colocar una tarjeta de crédito o un préstamo porque es lo que yo sé hacer, sino al final del día del otro lado hay un cliente y necesita algo, ¿sí? Y ese algo que necesita, de alguna manera lo podemos traducir en el comportamiento que tiene reflejado en cada interacción que tiene conmigo. ¿Qué es ese comportamiento? Los datos. Entonces, todos ustedes tienen datos, ¿sí? Lo importante es que ese dato lo transformemos en un comportamiento para poder tomar una decisión de experiencia, ¿no? Para poder configurar esa experiencia en el canal, ¿no? Tenemos un montón de soluciones. Antes Francisco también comentaba que también atenta contra el trabajo de una empresa de tecnología y de consultoría si no estás dispuesto a transformarte, si no estás dispuesto a entender cuál es el momento y la oportunidad del mercado y la realidad que estamos viviendo. Nuestra obsolescencia nos ataca constantemente. Y él ya decía que habían 6.000 aplicativos disponibles. Es que hay tanto en el mercado que es desbordante. Pero la pregunta es, con todo lo que hay, ¿tú necesitas algo más para entregar una experiencia única a los usuarios de determinada institución? ¿O con lo que ya hay hoy es más que suficiente con las tecnologías y los canales para hacer que esas diferencias sean notables a través de modelos? O sea, no necesitamos nada más para cambiar la realidad de cada individuo hoy en día. Definitivamente no necesitamos nada más. Y creo que esto lo quiero conectar un poquito con lo que traían en la conversación anterior, en la charla anterior, de esta arquitectura, ¿no?, de esta forma en la cual haríamos Open Banking, ¿sí? Y no voy a hablar de Open Banking, sino que voy a hablar de qué manera yo puedo adoptar el dato en mi organización, ¿sí? Porque como dice Luis, tecnología hay un montón, ¿sí? Data Lake, Data Warehouse, inteligencia artificial, ahora aparece el ChatGPT, Machine Learning. Ahora, la realidad es que tenemos que comprender de qué manera vamos a alinear nuestra estrategia de mejora de experiencia para nuestros clientes con una estrategia de datos. Pero no pensar que son las dos una sola cosa, que ese a veces es el error que cometemos, ¿no? A veces pensamos que porque redefiní o modernicé mis canales digitales, de repente tengo mejores experiencias. Puede ser. No quiero decir que no, puede ser. Pero con datos podemos acompañar a qué experiencia queremos efectivamente configurar. Entonces son dos tracks siempre en paralelo. Es importante en este desacople, por eso traían referencia esto del BIAN o del BIAN, ¿sí? Este desacople en donde nosotros vamos a tener, por un lado, todos los canales a la manera en la cual llegamos a los clientes y por otro lado, la capa de inteligencia que le va a dar soporte a esto.
de esa manera, con Luis venimos trabajando, ¿no? en poder lograr eso, ¿no? En poder lograr esa sinergia. Y de alguna manera nosotros lo que decimos es activar la inteligencia artificial en los negocios. Queríamos traer un caso, ¿sí? Yo quería empezar a hablar del BBVA, que me parece importante, porque en el 2015, yo no sé si alguno conoce el Atom Bank. Nadie, uno. El Atom Bank fue un banco, el CEO de este banco, un personaje bastante interesante, decía: yo voy a ser el primer banco telepático de la historia. Y el tipo que decía, básicamente, decía: yo en realidad no le voy a vender una tarjeta de crédito, un préstamo, ¿no? Como yo hacía el ejemplo, sino yo voy a entender todo lo que necesitan y le voy a configurar lo mejor, el producto que más colocación va a tener. Yo voy a hacer el mejor producto, pero porque voy a entender perfectamente a estos clientes. ¿De qué manera los voy a entender? Entendiendo todo lo que hacen en el mundo digital y no en mi banco. Partió la premisa por ahí, ¿no? Antes hablábamos de vuelta, voy a la foto del 2013, un montón de teléfonos. Claramente un montón de comportamiento digital que yo no lo voy a tener en mi banco, yo no lo voy a tener en mi fintech. Yo no sé dónde está lo que está haciendo esa persona. Y probablemente ese 80% de interacción que tiene la persona es la que define de algún modo cómo se comporta. Y yo al final del día le estoy configurando productos y servicios en función a lo que hace conmigo, que probablemente sea el 20% de su historia, o hasta tal vez menos, ¿no? Porque hablábamos antes de clientes infieles, ¿no? Hasta tal vez menos. Entonces, ¿cuál es la premisa de un Atom Bank? Yo voy a mirar el mundo de afuera, voy a mirar el mundo digital, voy a alinear mi estrategia de datos y voy a ver qué producto le configuro a este cliente final. Bueno, básicamente BBVA lo compró hace algunos años. Sí, al Atom Bank fue un éxito la estrategia que ellos tuvieron, pero creo que de vuelta, ¿no, Luis? Acá estamos demostrando que algunos... Total. Esto no es nuevo, ¿no? Como no es nuevo. Y algo sabían estos bancos y algo han sabido muchos otros porque han tomado decisiones. Aquí en Panamá hay bancos que han tomado decisiones hace muchos años atrás y eso les ha traído y les ha dado la posibilidad de hoy en día tener un entorno, un ecosistema y una plataforma que les permite disponibilizar servicios, como el caso que referenciaba más temprano Yoliana, como el caso de Yapi. Y hay otros que con presupuestos mucho más acotados también han tenido decisiones muy acertadas en momentos muy críticos. En el 2019, tomar una decisión de acceder o de enfocar su negocio en un entorno digital era bastante aventurero. Y lamentablemente la situación de la pandemia les dio la razón. Y un banco como el caso de Banisi, que en comparación con monstruos en tamaño de números financieros como el BBVA, Banisi también tomó sus decisiones y fueron asertivas. Y hoy en día el 70% de sus afiliaciones, de sus clientes afiliados, están en banca móvil, aunque sea o no, pero son los canales que hoy en día utilizamos, pero es una banca móvil renovada, una banca móvil donde se hace negocio y se hace venta 100% digital, que no es lo mismo que hacer un proceso hacia otro lugar. El 95% de sus aperturas son 100% digitales. Entonces apostó donde tenía que apostar, y el 33% de sus colocaciones activas y pasivas están también dentro de un entorno digital. Así que las historias existen, las realidades existen, los canales son necesarios para que una vez que tengamos la información podamos procesar y entregar, devolverle a las instituciones el análisis de esos datos enriquecido. Este tema de economía de la experiencia, que no queremos hacer una nueva nomenclatura de IX, porque no lo queremos llamar la X, porque no es la X, es la IN, es la actual. Pareciera que es la solución que hoy en día podemos tranquilizar a nuestros departamentos de negocio, a nuestros bancos, para decirles, hay mucho más que no se está haciendo, pero lo tenemos en las manos, solamente hay que saberlo hacer y tener los canales adecuados para poderlo lograr. Esto es bien evolutivo, estamos en una era exponencial, hay un nivel de estrés grande, creo que también lo ha comentado, Ramón esta mañana hablaba de los dolores antes de las cocinas, y los dolores los tenemos todos los días, pero la realidad es que tenemos que cabalgarla, avanzarla, y para eso tenemos manos, tenemos gente que está pensando en ello, trabajando en ello, y la apuesta es avanzar con lo que tenemos, utilizar las herramientas que ya tenemos y no inventar lo que ya está inventado, sino poder utilizarlo. Kevin, ¿qué hacemos entonces con los datos? Último mensaje para todos. Último mensaje. El mensaje que al menos les quiero traer es un mensaje que salió hace muy poquito, fresquito, de Londres, Gartner Londres,
evento en mayo. Antes dije Data Lake, Data Warehouse, Machine Learning, inteligencia artificial, por ahí anda ChatGPT por todos lados, que ponerlo en un banco es todo un desafío, no sabemos que mandar los datos para arriba, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Pero me quedan 20 segundos. Pero lo que les quiero decir sí es, hay un concepto que hoy la industria del análisis de datos, ¿sí? Que no es diferente de la industria de los modelos predictivos, ¿no? Hay algunas empresas que venden ciencia de datos y otras que hacen data analytics. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna es la diferencia, porque al final del día se trata de trabajar, de implementar una estrategia de datos. Y el concepto que les quiero dejar, y que es un concepto que seguramente va a empezar a acuñarse, antes hablaban de Gartner, del cuadrante ahí de Gartner, probablemente hasta haya un nuevo cuadrante de Gartner, es Data Fabric. Ya no vamos a hablar de un ETL, de una herramienta de integración de datos, ya probablemente no hablemos de un Data Warehouse, probablemente no hablemos de un Data Lake, sino que hablemos de yo tengo que tener mi fábrica de datos, que no solo es tecnología. A veces nos olvidamos de que hay procesos, personas y tecnología. Antes lo dijeron, ¿no? Humanizar la AI. Nosotros hacemos todo el tiempo hincapié en esto. No es solo tecnología. En una fábrica de datos hay personas y hay procesos. Entonces, siguiendo los estándares, siguiendo los procesos, alineando la estrategia de negocio, la estrategia de datos, con la tecnología correcta, pero sobre todo con el talento especializado, seguramente vamos a poder lograr este objetivo de subirse a la economía de la experiencia, ¿no? Seguramente que sí. Data para hacer los servicios financieros más humanos. Muchas gracias, Panamá. Para nosotros es un verdadero placer servir acá. Nos encanta Panamá, creemos en el país, vivimos en el país y seguimos aportando para hacer que los negocios crezcan y el sector financiero en Panamá siga siendo un sector de referencia para la región. Muchas gracias, Panamá. Muchas gracias. Por favor, al centro del escenario. Solamente para hacer la pregunta reflexión, porque hablamos de los datos, ¿cierto? Y el dato, como dice también en su charla Ramón, es el petróleo del siglo XXI. Y los datos los tenemos como banco. Yo trabajé en banco, yo conocía, sabía el comportamiento de mis clientes. ¿Mirabas las cuentas de tus clientes? Las todas, absolutamente todas. Pero no sabíamos qué hacer con ellos. Ese es el problema. Cuando teníamos campaña, lo vivimos como banco, cuando tenemos 1 millón, 2 millones de clientes, cuando lanzamos una campaña, cuando lanzamos algo, se lo mandamos a todos. Como buque pesquero japonés, sí, recogemos y vemos qué es lo que va a caer. Y en definitiva, hoy día lo que quiere el cliente, que se supone que está en el centro, es que lo tratemos con el nombre. Correcto. Y que sepamos cuál es su comportamiento y qué es lo que quiere, ¿cierto? Correcto. Por ahí va. Sí, totalmente. Esa es la idea, eso es lo que esperamos todos, porque todos somos clientes. Todos lo queremos, todos lo debemos entregar. No debemos entregar nada distinto a lo que todos deseamos que, como se nos trate. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Así es. Muchas gracias, Novacorp, Consultec. Vamos al escenario, nos tomamos una foto. Pueden aplaudir también por mientras si quieren.